Bienvenidos a Flanflix, el podcast donde hablamos de cine, series, cultura pop de una manera muy extendida, como si fuera un viernes a las 4 de la tarde. En este episodio del podcast vamos a traerles la película Sueño de Libertad, o como su nombre original, Shawshank Redemption. O sea, yo lo tenía como Sueño de Libertad esta película. Ah, Siempre, ok, siempre, sí, yo siempre también. o sea, son esas películas de los 90. Bueno, vos sos muy joven, pero en los 90 era como vos la veías en Telefe, por ejemplo, y te la pasaban en español. Y, o sea, no la escuchabas a Morgan Freeman como la voz de Morgan Freeman. Muchas veces era la voz de un mexicano doblada, la película. Y nada, bondades lindas de los 90. En esta película, bueno, básicamente tenés la sinopsis ahí para comentarnos un poco. Sí, claro, hola a todos. Tenemos un personaje principal que es Andy. Andy es condenado por Andy Dufresne. el asesinato de su esposa y bueno, lo mandan a esta prisión. Él era vicepresidente de un banco, entonces él entendía mucho lo que era el mundo empresarial, cosa que es muy importante porque le va a venir muy bien en lo que es la vida carcelaria. Y ahí conoce a Red y también que es una persona que trae cosas de contrabando dentro de lo que es la prisión y ellos Sí, forzan una amistad. convengamos que el mundo de este muchacho de Andy Dufresne, de alguna manera como que se ve que choca con lo que es la prisión, de alguna manera. Es como lleva una vida de alguna manera de una persona de alto estatus, es el vicepresidente de un banco, tiene acceso a un montón de cosas. Y bueno, como toda buena premisa, es el choque de realidades de un vicepresidente de un banco que de la noche a la mañana cae por X motivo a estar en prisión, ¿verdad? Este sería Sí, como el punto de venta de alguna manera de lo que es la premisa de la película. El choque entre realidades para Andy Dufresne. así es. Claro, y las diferentes situaciones que se van dando y cómo se van acomodando los diferentes actores, podemos decirlo también sociales, dentro de lo que sea dentro de una prisión. En este caso, vemos mucha violencia de parte de lo que es la autoridad. En este caso tenemos un jefe que se va a llamar Hadley, que es, Es el jefe de los guardias, claro, es el jefe de los guardias. Y después tenemos a Norton, que es el alcalde, que vendría a ser el presidente de la prisión. el alcalde de la prisión. El alcalde de la prisión, haciendo esta salvedad, ¿no? Que decimos de este choque de realidades, no sé si será por la ambientación en esta época. Claramente no es una película actual, es una película vieja, ya tiene alrededor de 25, 26, 27 años. Claro. Hablando un poco, haciendo un poco de doble clic en este choque de realidades, de alguna manera no era tan heavy el ambiente de la prisión. Si bien había policías, o sea, policías no, guardias violentos, pero dentro de los reclusos no era tan complicado. Había como una hermandad y que bueno, esto después va a llegar a la conclusión de la película, al desenlace de la película, que de alguna manera los reos se sentían cómodos dentro de esta fraternidad, comunidad que se producía dentro de la prisión. O sea, de alguna manera había una contención interna por parte de los reos en contra o sea, como para protegerse de los guardias, como que había una comunidad, que había bastante contención. O sea, no solía haber tantos problemas entre reos, sino que el problema de alguna manera se ejercía a través de la violencia de los guardias y en este caso de la autoridad del alcalde principalmente, que eso lo vamos a ver después en el transcurso de la película. Pero no solía, o sea, después ahora vamos a dar doble clic con un problema particular que hubo, más que nada con Andy y algunos reos específicos que ahora lo vamos a ahondar más tarde, pero de alguna manera este choque de realidades era más que nada con el hecho de estar en prisión y estar sometido a una autoridad de tal magnitud como los guardias estos, que eran bastante violentos, pero no era tan heavy el ambiente con el tema de los reos. No sé si estás de acuerdo. Sí, entre ellos se ve que se llevan bien, es más, hay bastantes situaciones cómicas dentro de la película. También pasa esta situación de que hay como un grupo de reos que se llaman las hermanas, que se ve que son bastante abusivos. O sea, la verdad es que estamos muy lejos de una realidad carcelaria, nunca estuvimos
en una situación similar, pero sí este actor, se puede decir las hermanas, que Sí, creo que es eran dos o Fox. tres. Eran dos o tres. Claro, sí, Eran dos sí, o tres como las hermanas. claro, también influye en lo que va a ser el desarrollo de la película. Claro, o sea, dentro de esta comunidad que había en la prisión, los únicos que de alguna manera, al menos de los que nos muestra la película, que se mostraban como abusadores, que literalmente hacían abuso sexual de ciertos reos, que ellos le ponían el ojo y bueno, viene por un poco por el lado de en una cárcel que no se te caiga el jabón, porque bueno, viene bastante por ese lado. Y bueno, se la agarraron en cierto punto de la película con Andy Dufresne, o sea, con el prisionero nuevo, que era un banquero de renombre, que tenía facha. Se la agarraron de alguna manera con Andy. ¿Eso es cierto? Esto hace que se vaya desarrollando la película. En un momento Andy empieza a hacer un tipo de relación intrapersonal con Red, que bueno, le dice si le podía dar de contrabando un martillo, que bueno, empieza a hacer como un plan de escape, que eso lo vemos después igual, Lo vemos pero después, bueno, todo con un como que martillo. se va Claro, generando en el background. Es como, bueno, claro. Andy entra a la prisión y yo creo que parte de su personalidad dice, bueno, era como muy reservado. La introducción, en las primeras escenas, cuando está llegando Andy con los nuevos reclusos a la prisión, entre los reos hacen una apuesta de quién se va a quebrar primero. O sea, en la primera noche, ellos relataban como que en la primera noche en la prisión uno siempre se quebraba y se ponía a llorar. O sea, lamentándose y en este caso Red, que va a ser dentro del transcurso de la película de alguna manera el soporte de Andy, apuesta en contra de Andy. Ellos apostaban con cigarrillos, apuesta en contra de Andy de que lo veía como que iba a ser el primero en quebrarse en este caso. Y bueno, Andy les demostró a todos que tenía una personalidad muy fuerte y que en ningún momento se quebró. ¿Te Pero qué acordás de esa fuerte debe escena ser. puntualmente? Sí, sí, me acuerdo. Y debe ser fuerte, ¿no? Como haciendo un poco de empatía con esa situación, debe ser re fuerte. Y sí, también como Sí, que lo vemos pasa que yo evolucionar. creo que esto que mencionás vos de la empatía, yo creo que en la prisión, o sea, esta comunidad que había, yo creo que se lo tomaba a la ligera porque, nada, o sea, me imagino que en la prisión con algo se tienen que divertir y bueno, en este Claro. caso venían los nuevos grupos de reclusos y bueno, se divertían apostando con esa situación, ¿no? No, es igual lo decía por el lado de, no sé, caes en cana. Vos o yo. Estamos ahí. Ay, debe ser horrible. Como muy cruda la primera. Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte, Andy que no tuvo nada que ver con el crimen. O sea, fue un supuesto crimen que justo estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, básicamente. También se bromeaba dentro de la cárcel. No, yo no fui, no, yo no fui, yo no fui. Eran todos inocentes. En una parte, Red, el personaje de, bueno, Red, maravillosamente interpretado por Morgan Freeman, de alguna manera es el personaje que nos empieza a acompañar en función de contarnos la película, de contarnos lo que está pasando. Y creo que lo hace magistralmente. Creo que la voz en off, en este caso de Morgan Freeman, es un recurso espectacular que se utiliza en la película como para darnos una introducción de quién es Andy, de cómo se lo percibía Andy en la prisión y de cómo se empezó a meter de a poco en este círculo de la comunidad de los reclusos, ¿verdad? Este recurso de la voz en off que tan maravillosamente utiliza Morgan Freeman, que de los primeros impactos que uno se encuentra en la película, este storytelling de Morgan Freeman, me hace acordar de alguna manera a cómo utilizan esta herramienta de la voz en off en El Señor de los Anillos con Kate Blanchett cuando empieza a relatar y tiene como esa cadencia Morgan Freeman que decís, bueno, esta herramienta es totalmente eficiente por esta persona que tiene un gran storytelling, una gran cadencia para hablar y empezar a contarte y empezar a meterte así en la película. Es tremendo. Creo que en ese sentido fue un gran acierto este recurso que utilizaron y bueno, esta habilidad de Morgan Freeman para hacerlo a la perfección. Claro, correcto. Sí, como que cuando se usa el recurso de un relato en primera persona, te sitúa en tiempo-espacio. Es más, creo que en toda la película no nombra por qué Red va a prisión.
el único que nombran porque está ahí es Andy. Sí, en un momento, si no me equivoco, sí lo nombran porque... Pero sí, Red había sido culpable, realmente había sido culpable. De alguna manera Morgan Freeman nos acompaña a nosotros en el camino de conocer a Andy, y de alguna manera vemos también como Red, y sería el facilitador, también termina siendo una herramienta para Andy para terminar de meterse en la comunidad esta de reclusos. Andy al principio yo creo que a Red lo usó de alguna manera. Después, bueno, o sea, van pasando los años. O sea, Andy llegó a tener más de 20 años en prisión. O sea, ya se va formando una relación, una amistad, un bromance entre Andy y Red. Pero al principio como que Red era el facilitador. Red era la persona que conseguía cosas, básicamente, para Andy. Y por la personalidad de Andy, yo creo que desde el momento que estuvo en la prisión, y como vemos en el póster, es como una persona muy reservada donde tenía todo totalmente calculado. Él desde el primer momento que se empezó a relacionar con los otros reos, sabía cómo se iba a desenvolver todo. O sea, él ya tenía la decisión tomada. Y también cabe resaltar que además de meterse, como estar más en la comunidad, como mencionaba, también logra ganarse la confianza del alcalde Norton. No es algo menor, que bueno, en su estadía Sí, en esta prisión. o sea, primero, dentro de esta estrategia que tuvo él, primero se metió a toda la comunidad en el bolsillo, planificó todo en pos de esto. Primero me voy a ganar a la comunidad, después voy a utilizar mis habilidades como para tener ciertos beneficios. No, fue tremendo. La verdad que esta película es impresionante. Está muy bueno y también se hace liviano verlo. Sí. Esta película dura 2 horas y pico y la verdad el pacing es fantástico. No pareciera que dura tanto la película. Con respecto a esto de comprarse un poco a la comunidad dentro de la prisión, es cuando Andy empieza a mostrar un poco las habilidades que él tenía con los números, con las finanzas, porque, bueno, como mencionamos antes, era vicepresidente de un banco. Escuchó a uno de los guardias, ¿cómo se llamaba el jefe de los guardias? Hadley. Hablar de que tenía problemas con las finanzas, sus finanzas personales, y que iba a tener que pagar un montón de dinero al fisco. ¿Okay? Entonces Andy como que lo escuchó y dijo, no, discúlpame, te voy a decir algo. Y todos estaban con él, todo el grupo de reos está con él. Y le dijo, no, para Andy, no te metas en este lío porque te van a justiciar. Y Andy le dice, no, bueno, pero vos para resolver esto y para no tener que pagarle tanto al fisco tenés que hacer esta maniobra. Y le empezó a explicar que ahí fue cuando empezó a ganar poder, influencia. Porque dentro de todo ámbito uno necesita poder e influencia para ganar ciertos beneficios y privilegios. Entonces Andy lo utilizó perfectamente. Y en este caso, cuando, bueno, esta persona lo recompensó, o sea, el jefe de los guardias lo recompensó por esta ayuda que le había dado, Andy, en vez de tomar un beneficio para él, lo que buscó fue algo para el bien común. Que dentro de la cárcel a este jefe de los guardias, lo que dice, bueno, sí, yo te hago las finanzas, yo te resuelvo este problema, pero traenos 20 cervezas para compartir con los muchachos. Y él no siquiera tomaba cerveza. Y lo que relata Red en un momento es que, bueno, si bien Andy no tomaba cerveza, estaban todos disfrutando esa cerveza. En ese momento nos sentimos todos hombres libres. Y si bien Andy no tomaba, o sea, no bebía alcohol, él estaba con una sonrisa de oreja a oreja viendo cómo todos se estaban sintiendo hombres libres en ese momento. O sea, por ese transcurso de tiempo parecían que eran hombres libres afuera de la prisión tomándose una cerveza. Que esa fue la recompensa que también inició que Andy tenga una cantidad importante de influencia dentro de la comunidad de reclusos. Tanto así que Andy, para estar apartado de por ahí de trabajos generales que había dentro de la cárcel, se hace responsable de la librería de ahí. Hasta, bueno, empiezan a llegar diferentes libros, empieza a tener más profundidad dentro de lo que son de las finanzas de la cárcel y empieza como a manejar todo, pero en un momento cae en prisión una persona llamada Tommy, que él escucha también que Tommy en realidad había escuchado en otra cárcel que un compañero de celda de él le había dicho que fue quien asesinó a la mujer de él, de Andy. ¿Recordás esa parte? Claro,
acá, o sea, un punto de inflexión en la película, que de alguna manera va transcurriendo la línea argumental de cómo se va habituando Andy al clima de la cárcel, y en este momento es cuando de alguna manera se rompe algo. Este personaje Tommy, que viene a irrumpir dentro de la historia con la posibilidad firme de que Andy pueda tener una posibilidad de corregir el fallo que había tenido en contra. O sea, si esta persona lograba ubicar el paradero de la persona que le había confesado a él que había cometido el crimen por el cual se lo condenó a Andy, básicamente iba a implicar que Andy quedara, o que tenga al menos la posibilidad de quedar en libertad. O sea, esto es como un punto de inflexión en la trama, de alguna manera. Veníamos de una forma y cada vez como que algo se rompe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera Andy, habíamos hablado que se empezó a relacionar con el alcalde, había empezado a no solamente solucionar los problemas financieros de los guardias, que fue como empezó, sino que de alguna manera se empezó a correr el rumor de que Andy podía solucionar un montón de problemas financieros y legales también, porque era una persona muy inteligente, con mucha cancha, con mucha maña. Esto llevó a que de alguna manera llame la atención del alcalde de la prisión, y que, bueno, básicamente Andy se transforme en un asesor financiero personalizado para el alcalde. O sea, todos los negocios turbios que tenía el alcalde, de alguna manera se los estaba manejando todos Andy. Y bueno, fue tejiendo influencia hasta que llegó a ese punto donde prácticamente Andy manejaba todo lo que quería en ese sentido, en ese ámbito dentro de la prisión. Tenía mucha influencia Andy. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Teniendo tanto conocimiento sobre los negocios turbios del alcalde, sobre sus impuestos, un montón de cosas, entre otras cosas ilegales, el alcalde se sintió como que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora está esta posibilidad de que Andy salga en libertad. ¿Qué puede llegar a pasar con toda la información que Andy sabe sobre mis negocios? Entonces el alcalde sintió una amenaza con esta situación que Tommy estaba planteando. Tanto así que lo terminan asesinando a Tommy. Sí, Entonces, de un momento sí. a otro, cuando el alcalde ve que esta posibilidad está latente de justamente de que Andy quede en libertad y que sus secretos queden expuestos, bueno, vamos a hacerla fácil y vamos a eliminar a Tommy. Y este es el punto de inflexión donde Andy ya se da cuenta que no va a tener forma de salir de esta condena por las buenas, por la vía legal. Así que yo creo que este es el momento donde toma la decisión de, bueno, voy a empezar a planificar mi escape. Sí, como nos estamos acercando ya al desenlace, como que esto fue la decisión final de él, avisarle a Red su plan y poner una fecha límite donde tenían que terminar lo que era el túnel para salir. Sí, no, igualmente nunca le avisa a Red, o sea, Red nunca está al tanto del plan. Lo que le hice a Red fue, bueno... Le hice en un momento, bueno, mira. En un momento le hice a Red, bueno, en el caso que vos quedes libre, porque Red cotidianamente le hacían como un... No sé cómo le dicen, pero básicamente lo citaban para ver si él estaba rehabilitado y estaba en condiciones de volver a la sociedad, y que siempre se la denegaban. Entonces en un momento Andy le dice, bueno, si alguna vez vos lográs obtener la libertad nuevamente, vos acercate a este lugar y yo te voy a... No le dice que te voy a dejar, pero revisa esta piedra, sí, y vas a encontrar determinada cosa. Pero Andy básicamente nunca le lee. Sí, escapa solo, es verdad. Escapa solo y Red nunca sabe nada, porque de alguna manera, si le cuenta algo, lo está incriminando de alguna manera a Red. Yo creo que por eso Andy tampoco le cuenta nada. Teniendo en cuenta que básicamente todo el plan de escape, el modus operandi, surge de alguna manera de que vemos al alcalde como, entre tantos otros personajes nefastos, usa la religión como un método de adoctrinamiento. O sea, usa la Biblia como, bueno, haces esto mal, así que te vamos a condenar. Siempre está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, de un montón de cosas, siempre el alcalde. Entonces, ¿qué dice Andy? Voy a utilizar esto a mi favor. Y dentro de las cosas que le pide a Red, le pide un martillito chiquito, que la excusa de él era que él era
coleccionista de piezas de ajedrez y lo que hacía era tallaba piedras con ese martillito. Pero ¿qué es lo que hacía? Aparte de tallar las piedras, estaba cavando un túnel para escapar, claramente. O sea, obviamente, si le descubrían el martillito lo iban a... O sea, se lo iban a sacar y lo iban a interrogar qué estaba haciendo ese martillo. Por lo cual, él lo que hace es esconderlo dentro de la Biblia. O sea, utiliza de alguna manera la religión, que es algo que le estaba imponiendo el alcalde, como para esconder su intención de escapar. O sea, es magistral la estrategia que utilizó. Sí, es fabuloso. Y también está el póster, ¿viste? Y Ponemos el póster, justamente todas las influencias que tenía Andy hacen que de alguna manera no sea exhaustivamente revisado y por ahí algunos guardias hicieran la vista gorda, o sea, por el tema del póster, de las piedras, de las fichas de ajedrez, de la biblioteca, o sea, hubo un montón fue una telaraña de estrategias que tuvo que tener como para no ser descubierto. Y también que llevó alrededor de 20 años cavar ese túnel. Bueno, finalmente pasa que escapan y como que desaparece, ¿no? Porque como que encima hay una escena que es genial, que es cuando él está escapando, ¿no? Que justo están los guardias revisando las celdas y la verdad es que parecía una escena sacada de una película de terror, porque era como lo van a descubrir, no lo van a descubrir. ¿Recordás esa escena? Sí, aparte, o sea, lo que se me hace curioso, o sea, él ya había decidido la noche que iba a escapar. O sea, la noche que iba a escapar ya está, no había vuelta atrás. Porque se había llevado los zapatos del alcalde, se había llevado el sobre con los papeles del alcalde. Ya no había vuelta atrás a esa decisión. O sea, si lo agarraron a mitad del camino ya estaba. Otra cosa interesante es esto de la libertad, sueños de libertad. Está un personaje, se llama Brooks, en un momento le dan la libertad efectivamente y él empieza a trabajar como cajero en un supermercado, pero como no le encontraba sentido a su vida luego de la cárcel. Y luego termina, suicidándose, ¿no? Luego de que Andy escapa, a Red también le dan la libertad condicional. Siempre en la película como que se está hablando de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando sea realmente libre? Claro, o sea, como que la película se llama eso. Sueño y Libertad. O sea, los reos como de alguna manera quieren tener, obviamente, la libertad, es algo que lo anhelan, pero el personaje, Red, como que de alguna manera acuña un término al que se refiere al anciano Brooks, que decía, Brooks pasó tanto tiempo acá que no sabe cómo desenvolverse afuera, o sea, él realmente no va a ser libre, porque él está institucionalizado. Institucionalizado era esto, era la circunstancia de haber estado tanto tiempo dentro de la prisión, estar tan acostumbrado a cómo se vive en prisión, que el salir afuera era realmente vivir con miedo, como también en su momento lo definió Brooks y como lo vuelve a definir Red. Era como que Brooks, que era una persona también de 70, 80 años, salía a la calle y decía, todo va muy rápido. El tipo pasaba cruzando la calle y pensaba que le iban a atropellar los autos. Tenía un empleo y no le daban las manos para hacer lo que le pedía el jefe, básicamente. Era como estar con miedo todo el tiempo. Y el estatus que tenía Brooks, o sea, la persona, el viejito que se suicidó dentro de la cárcel, por supuesto no lo tenía afuera. Ellos tenían un estatus adentro, eran alguien dentro de la comunidad. Afuera no eran absolutamente nadie, eran ex convictos que parecía que no tenían salida, otra salida que no fuera la decisión que finalmente terminó tomando Brooks, y que si no fuera por la ayuda de Andy probablemente también hubiera tomado Red. Sí, también era una persona grande y justamente esta escena, bueno, en su momento sale y busca las pistas de Andy y está el relato también, ¿no? Que es re emotivo, es como un punto de las lágrimas que Sí, dice... el bromance que desarrollan Andy y Red durante toda la película es espectacular, es muy bueno, es muy lindo. Y sobre todo cuando llega al departamento de Brooks, dice Brooks estuvo aquí, y también pone Red estuvo aquí, pero bueno, no se cuelga obviamente. Y nada, Andy estaba ahí re pancho en la playa, ¿no? Como sacándole el hijo natal al azar.
Claro, y ahí está la importancia, ¿no? de estar realmente rehabilitado y la importancia de los vínculos que uno puede llegar a tener afuera de donde estaban estas personas que parecía que no había escapatoria. Y dándole un poco una síntesis a la película, es una película que fue muy especial para mí porque fue una de las primeras películas que realmente generó un impacto en mí. O sea, viste cuando decís, che, loco, qué lindo que es el cine. Era como antes de esto, era como, bueno, voy a ver una película, qué sé yo, una película, como si ahora te diría, bueno, voy a ver una película de superhéroes. O sea, que bueno, voy, me divierto un rato, pero al final del día no me deja nada. Pero estas son las películas que te dejan algo, que te dejan una reflexión, que te dejan pensando. Yo me acuerdo que tenía un profesor de historia que nos hizo ver esta película, en la secundaria, nos hizo hacer como un trabajo práctico y nos preguntaba qué significaba, o sea, de alguna manera te ayudaba, tenía 12, 13 años, pero te ayudaba a explorar otros conceptos, a tener otras perspectivas. De alguna manera fue la película que me hizo notar que el cine era algo que me iba a acompañar por el resto de mi vida. Re lindo ese storytelling, re Sí, lindo. storytelling. Sí, total, es esas ¿Vos en películas qué momento que de tu vida lo viste? lo vi muy de pibita también como vos y fue fuerte porque era, encima por ahí la pasaban en canales de aire, por Claro, ahí a es las lo que 3 te de la decía yo. tarde y lo Sí, sí, veías. sí. Eran estas películas que, o sea, si bien no tienen, o sea, están bien filmadas, pero no tienen nada impactante a nivel visual. No, está tan bien desarrollada la historia que es algo súper llevadero durante toda la historia. Y como te digo, son conceptos bien claros que te va transmitiendo durante todo el transcurso de la película y es algo que te deja pensando, que te deja un mensaje lindo, positivo, pero a su vez te hace concientizar de que hay cosas que son muy difíciles de superar. Pero que siempre hay de alguna manera esperanza si vos tenés a alguien que te pueda apoyar. Como reflexiones finales, ¿cuántos planes le das a esta película? Del 1 al 10 le daría un 9 y una porción de crema. Es genial y también agrego que las nuevas generaciones tienen que ver esta película. Creo que hoy en día no se hace más este tipo de No, películas. hoy en día estas películas no Sí, existen más. O sea, no se hacen sí. más estas películas, no existen. O sea, más que nada porque hoy estamos de alguna manera influenciados por la película de superhéroes, por las películas taquilleras, por las películas por ahí que se basan más en efectos especiales y no tanto en los personajes como estas películas que, como te digo, no existen más. Así que yo creo que de vez en cuando hay que pegarle una mirada a esta película. Yo la veo una vez cada 4 o 5 años como para... Nada. Viste que uno ve una película y de alguna manera se olvida de ciertas partes, pero la volvés a revivir y es algo genial, espectacular. Maravilloso. ¿Y Yo a tus esta película le reflexiones? voy a... ¿Eh? ¿Tus Yo a esta reflexiones, tu película le doy puntaje? un 10. La verdad que es... Ah, bueno. Para mí es una película muy especial. Y Ujú. nada, como te digo, siempre... Una vez cada 3 4 años tengo un lugar para rememorar esta película. Con esta Perfecto. reflexión final, entonces le damos por terminado a este episodio. Gracias por vernos. Saludos para todos. Bye.